es Sara Carrera y estamos aquí en el Museo de Linares. Y estamos aquí con una tía llamada Graciela que nos va a hablar sobre este museo. Hola Sara, estamos en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Este es un museo que se funda en el año 1886, ¿no es cierto? Se funda como casa, primero se construye como una casa particular, ¿no es cierto? Y después con los años pasa a ser un museo para la comunidad. Ya en el año 1966 se inaugura como museo y lo inaugura el pintor Pedro Olmos, ¿ya? Pedro Olmos fue entonces el fundador y primer director del museo. Te cuento también que este museo tiene dos colecciones importantes, la de arte y la de artesanía. Y la colección de arte, tenemos una parte de ella en esta sala donde estamos las dos ahora, ¿ya? Esta sala reúne una colección muy bella de pinturas que están ordenadas cronológicamente, ¿no es cierto? O sea, desde la más antigua hasta la más reciente, ¿ya? Te cuento también que hay en esta sala alrededor de 9 premios nacionales de arte, que no deja de impresionar al público que viene, que se nos acerca acá para investigar, para pasear con la familia o para conocer más del arte nacional. Te cuento también que se realizan en esta sala visitas guiadas y se trabaja talleres también. Ya se habla mucho del tema de los significados sobre cultura y patrimonio. Y eso es un detalle importante, una definición importante que me gustaría recalcar, ¿no es cierto? Que el patrimonio es la joya que tenemos, por eso estas piezas de arte están aquí y tenemos que tratarlas como joya, ¿no es cierto? Se les deja ese sentido a los visitantes, ¿no es cierto? Es importante que aprendan a diferenciar, ¿no es cierto?, entre una pintura, por ejemplo, el valor que tiene esta pintura en una época específica, el significado, ¿no es cierto?, que tiene. Te voy a mostrar una pintura de Laura Roddick. Si quieres, me acompañas por acá. Esta pintura de Laura Roddick, ¿no es cierto?, es una pintura que habla sobre nuestra cultura y nuestro patrimonio. Es una pintura que muestra mucho de la tradición local, ¿no es cierto?, que nos habla sobre la trilla yegua suelta y que siempre se ha mostrado y de alguna manera se goza, hay un disfrute en la pintura porque está llena de movimiento, llena de formas, ¿no es cierto?, y son figuras muy reconocibles, ¿ya?, del campo chileno. Y esa es una también de las características que tiene esta colección, que está como muy, muy cercana a la comunidad local. En esta sala hay alrededor de 9 premios nacionales, pero también hay un 10º que está en el pasillo, que es una escultura. Te cuento también que los premios nacionales se empiezan a entregar a los artistas, ¿no es cierto?, en 1944. El primero que se entrega es a don Pablo Burchard, que lo tenemos acá en una pequeña tinta y aguada sobre papel, ¿no es cierto? Y eso, bueno, es a mediados del siglo XX, ¿ya? Él es uno de los que recibieron el Premio Nacional de Arte y es el primero también en recibirlo. Tenemos a Mario Carreño, que también lo recibe, ¿no es cierto? Y tenemos, te voy a mostrar, mira, vamos a caminar un poquito hacia allá y te voy a contar que hay mujeres también, porque si bien es cierto, desde 1944 solamente se han entregado premios nacionales a mujeres, solamente 6 premios, y nosotros aquí en el museo tenemos a 2 mujeres súper importantes que están expuestas. Mira, te voy a mostrar una. Ana Cortés es la artista que lo recibe en el año 1974, ¿ya? Ana Cortés también forma parte de una generación muy importante en el arte en Chile, ¿no es cierto? Tenemos también a Camilo Moria arriba, que también lo recibe, y vamos a caminar
caminar un poquito más acá, están también algunos como Israel Roa, ¿no es cierto?, que está arriba con ese retrato de una mujer, ¿no es cierto? Está Gracia Barrios, que es la segunda mujer que nos acompaña con Premio Nacional de Arte aquí en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Y está José Balmes, que también es premiado por este premio tan importante a nivel nacional. Te cuento que estos premios, por ejemplo, se entregan no todos los años, se entregan cada 3 o 4 años dependiendo de las condiciones sociales, políticas, económicas que tenga el país. Pero lo simpático que tiene esta sala es que reúne importantes piezas, ¿no es cierto?, patrimoniales, artísticas, que son de artistas muy reconocidos. Tú puedes visitar otros museos más grandes que este y te vas a encontrar derechamente con menos artistas reconocidos, ¿ya? Algo muy importante en esta sala también es esta escultura que está acá, que es la escultura de Rebeca Mate, ¿no es cierto?, que se llama Retrato del artista Enrique Ovalle, y es un bronce, ya es un vaciado en bronce. Tenemos como museo, tenemos la fortuna, somos privilegiados en tener en un museo regional y en la zona de Linares 3 obras de Rebeca Mate, ¿ya? Esta es una de ellas. Tenemos otra que se llama Un Vencido, que también está hecha en bronce, y la que está a la entrada del museo, que se llama La Militza, ¿ya?, y que está hecha en mármol blanco, ¿ya? Esa puntualmente habla un poco sobre, o retrata de alguna manera el personaje de un poema, o no es poema, es una obra de teatro, ¿ya?, que fue escrita a principios del siglo XX por François Coupé, ¿ya?, que relata el llanto, ¿no es cierto?, de una gitana que le duele mucho el corazón porque a su amado lo han encerrado, ¿ya? Entonces, eso te puedo contar de esta sala y de las diferentes también obras que hay. Mira, tenemos a Rebeca aquí, caminemos para allá, mira, te cuento. Está Wolfram Brila, que fue un artista de acá de la zona de Linares, instalado acá en Linares, ¿no es cierto?, ya fallecido, y que tiene una pintura muy particular, muy bella. Él trabajó siempre la abstracción del color, ¿no es cierto?, y que destaca por sus colores y esas formas desordenadas que invitan un poco a ver la pintura con mayor detención, porque no hay imágenes reconocibles, ¿no es cierto? No es como acá, que en la pintura de Sergio Monge, donde efectivamente vemos una figura humana, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, entonces son 2 pinturas de artistas locales, ¿no es cierto?, pero una diferenciada por la figuración, que es el Cervandito de Sergio Monge, y otra, Antártida, de Wolfram Brila, ¿ya? También tenemos una pequeña colección de esculturas donadas por artistas nacionales, ¿no es cierto?, donde hay abstracción y figuración, ¿ya? Está Ani Venturini, está Vine Cepeda, está también Héctor Román, y me parece que también está Juan del Sante, ¿ya? Tenemos también, más allá, 2 grabados muy importantes de Carlos Hermosilla, que es el trompo, es una xilografía, y la xilografía, no sé si tú lo sabes, pero es el tallado de la madera, y se usa con una matriz. La madera se talla la madera y viene a ser la matriz para sacar una copia de este papel, de esta lámina. Y también está Julio Escames con Tempestad, ¿no es cierto? Esto sería una litografía sobre papel, y bueno, la diferencia entre litografía y xilografía es que la xilografía, como te comentaba, es sobre madera y la litografía es un tallado sobre piedra, ¿ya? Te cuento. ¿Sí? ¿Y cómo tienen colores? O sea, Lo que pasa es que se trabaja en diferentes capas,
¿ya? Primero, por ejemplo, se ponen los negros en la piedra, después se saca una copia y después se trabajan los amarillos, los verdes y se va marcando una a la vez, un color a la vez, muchas veces. Mira, también está Richard Aigner, que es una escultura que se llama Eros y Leandro, y es una escultura sobre una historia mitológica, ya de dos enamorados, donde hay un sacrificio por amor, ¿no es cierto? Esta escultura está hecha en mármol blanco también, y está esculpido, ¿no es cierto? Es una escultura que llega a Chile a principios del siglo XX, pues es donada, ¿no es cierto?, al Estado, y bueno, llega a Chile alrededor de 1810 porque llega a propósito de la celebración del centenario, ¿ya?, del centenario de Chile, que son los 100 años de nuestro país. Y también está Gustave Frédéric Michel, que se llama La forma desprendiéndose de la materia, y que también es una escultura que llega a Chile justamente para la celebración del centenario y que también es donada por el artista. ¿Qué te parece? Me gustaron mucho la ¿Escultura? Me gustó mucho la que era hecha de piedra, porque se nota que es mucho trabajo porque tienen que pasarla una por una. Sí, sí. Sí, bueno, las esculturas también son importantes de destacar. Te puedo mostrar también el pasillo de esculturas. Si quieres, vamos para allá. Hola, soy Daniela Tejo y seguimos aquí en el Museo de Linares. Aquí estamos con la tía Graciela. ¿Qué tiene de diferencia este lugar con el anterior? Hola Daniela, te cuento, esta sala es una sala interactiva, ¿no es cierto? A diferencia de la sala donde estuvimos antes, que era una sala de bellas artes, donde habían pinturas, esculturas expuestas y que generalmente el público no las puede tocar, ¿no es cierto?, o tomarle fotografías, con flash especialmente. Esta sala es todo lo contrario. Esta sala está preparada para recibir la visita especialmente de los niños, para descubrir, para jugar, para tocar, para escuchar, que esta visita a esta sala se convierte en algo lúdico. Como algo divertido, para entretenerse aquí. Justamente, ese es el objetivo de la sala, ¿ya? ¿Te cuento de qué se trata? Te cuento, Daniela, que esta sala tiene la temática del trabajo de fibras naturales, ¿no es cierto? Se les enseña aquí a los niños y al público en general que el trabajo de fibras naturales de alguna manera está como orientado hacia lo vegetal y a lo animal, ¿no es cierto? A las fibras vegetales y animales. Entonces yo te cuento, Daniela, mira, si tú me acompañas, por ejemplo, este es un cubo de plástico, ¿no es cierto?, donde tenemos una muestra de lo que es la artesanía en crin, que está hecha con fibra animal, ¿ya? Mostramos aquí a la señorita señorada, ¿no es cierto?, con una pequeña descripción en el fondo y está de alguna manera señalada en otros idiomas también. Y esta gráfica que está acá atrás nos muestra de dónde proviene esta fibra, ¿ya? La fibra del crin, ¿no es cierto?, proviene del pelo de caballo, y acá arriba están los estados, el proceso de producción de cómo se lleva a cabo esta bella artesanía, ¿ya? Te cuento, para que veamos la otra parte, que también está la artesanía en fibra vegetal, ¿no es cierto? Aquí tenemos un árbol de la vida que está hecho en boqui. Allá tienen la fotografía y de dónde se saca y las manos que lo trabajan y cómo lo hacen, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, hay diferentes ejemplos de cómo llegar a conocer, ¿no es cierto?, lo que son las fibras naturales, la vegetal y la animal. Te cuento además que, y te dirijo, mira, aquí tenemos un
hermoso móvil, ¿no es cierto?, que nos da una muestra concreta, ¿no es cierto?, de cómo se ve la fibra. Por ejemplo, te indica qué tipo de cestería se puede hacer con totora y además te muestra la fotografía de la totora, ¿ya? Y así con la manila, la ñocha, con el boqui, ¿no es cierto?, el mimbre y otros, ¿ya? Entonces, en el fondo tú conoces cómo es realmente la fibra, ¿ya? Ves el nombre y también la fotografía de la fibra, ¿ya? También tenemos por allá, ¿no es cierto?, está un pequeño video, ¿no es cierto?, que nos muestra diferentes procesos de producción de las lanas, del trabajo en mimbre, del trabajo en boqui, cómo se va haciendo, ¿no es cierto?, se lava, se teje, se limpia y te va mostrando que a través de la historia también hay un trabajo, ¿no es cierto? Antiguamente los pueblos prehispánicos nos dejaron esta herencia cultural tan bonita, ¿no es cierto? Y que hoy en día las comunidades de alguna manera se han hecho presentes también con esta hermosa artesanía. Que tenemos también una cajita que te invita a escuchar la historia del crin, ¿no es cierto? Está en 2 idiomas, está en español, está en inglés, ¿no es cierto? Y si tú levantas el fono, tú puedes escuchar la historia en inglés y en español. También está por allá el observa y compara sobre las principales técnicas para tejer las fibras naturales, ¿no es cierto? Y el toca y adivina y el memorice con un mapa de dónde se sacan estas fibras. Seguimos aquí en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Tía, ¿cómo se llama esta sala? Esta sala se llama Sala de Exposición Temporal Pedro Olmos. Y tía, ¿por qué recibe esta sala ese nombre? Esta sala se llama Pedro Olmos porque Pedro Olmos fue el fundador y primer director de este museo en 1966 y es por eso que se le ha dado al museo, o sea, ese nombre a esta sala, que es la sala más grande de exposición que hay aquí en el museo, el nombre del fundador, digamos. Ahora tía, hábleme todo sobre esta sala. Bueno, te cuento que en este minuto hay una exposición del artesano y artista Juan Carlos Orellana. Es una exposición que tiene con motivo, el sentido de la exposición tiene que ver con la creación de un mundo acuático, un mundo microscópico acuático. ¿Qué es lo que quiere representar él? Son estos microorganismos que viven en el agua, ¿no es cierto? Microalgas, no sé, amebas, radiolarios, ¿no es cierto? Y que él los descubrió por una cosa fortuita, ¿no es cierto? Por casualidad. Los descubrió y quiso de alguna manera rehacerlos, pero en este material tan nuestro que es el cobre. ¿Ya? Algunos tienen algunas aplicaciones de piedra, ¿no es cierto? Y también hay en exposición unos microscopios que ayudan al público a guiarse con las formas reales para poder admirar la exposición. Te cuento además que es una exposición un poco diferente a las anteriores porque antes veíamos cuadros o esculturas, pero en este caso lo expuesto está colgado desde el techo, está suspendido. Eso significa, ¿no es cierto?, que algunos parecen verdaderos móviles, ¿no es cierto?, y se pueden apreciar también de otra forma, porque si tú ves la forma flotando, también te da la impresión que estuvieran como flotando en el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué te parece a ti? Me parece... le voy a decir la verdad. Me da un poco de miedo porque hay algunos que se ven aquí como que de filo, y entonces siente uno que se puede caer. Pero te cuento que las formas que tú ves aquí son una forma a veces muy parecida a las reales. Si quieres nos acercamos por acá. Mira, por ejemplo, los radiolarios son estudiados por la ciencia como indicadores biológicos, ¿no es cierto? Todas esas formas son reales y el artista las representa tal cual
las ve a través del microscopio. Ahora, el sentido inicial, ¿no es cierto? Y yo creo que hasta hoy en esta exposición está la idea de también acercar y crear conciencia respecto de lo ecológico, de qué tan importantes son estos seres vivos, ¿no es cierto?, en nuestras aguas, que pueden ser muy diminutos, muy microscópicos, pero que en el fondo, si ellos no están, también nos perjudican a nosotros. Entonces tenemos que, de alguna manera, aprender a cuidar nuestro medio ambiente. Continuamos aquí en el Museo de Linares con la tía. Y aquí nos va a explicar de qué tiene diferencia la arte y la artesanía. Hola, corazón. Mira, te cuento lo siguiente. Primero, te comento que estamos en la sala de artesanía, ¿ya? Y que es uno de los fuertes que tiene el museo. El arte se diferencia de la artesanía, es que hay todo un proceso, ¿no es cierto?, creativo del artista para construir, por ejemplo, una pintura, una escultura, ¿no es cierto?, que va a ser única, ¿ya? En cambio, la artesanía también tiene un proceso de producción y creativo, pero va a ser un trabajo que de alguna manera se va a multiplicar, ¿ya? Por ejemplo, la guitarrera, si bien es cierto, hay una inicial, como la grande que está allá, ¿no es cierto?, y después de esa vienen otras más chiquititas y se ha ido construyendo, elaborando a través de los años por muchas manos. Ya está el modelo, ¿no es cierto?, y se va replicando. Esa es como la gran diferencia entre arte y artesanía, lo más importante en el fondo. El arte, hay una imagen, una pintura, una escultura, ¿no es cierto?, que es única, y en la artesanía hay todo un proceso de producción de las piezas artesanales. Te cuento también que estas son las salas que están dedicadas a las materialidades, ¿no es cierto?, o sea, a las artesanías que se trabajan en la zona central, por ejemplo, la alfarería, ¿no es cierto?, que es el trabajo de la tierra, está el trabajo textil, ¿no es cierto?, de las fibras naturales, también está el trabajo en cuero y el trabajo del fierro, ¿no es cierto?, y de los metales. Si quieres, te puedo mostrar, pasamos por esta sala para acá, mira, te muestro que acá en la sala central están las 4 materialidades, ¿ya? Las 4 materialidades que están divididas en zonas, la zona animal, la zona vegetal, la zona tierra y la zona metal, ¿ya? Y en cada una de las vitrinas están expuestos los trabajos de artesanos, ¿no es cierto?, que vienen de muchos años y otros que son más recientes, ¿ya? Te cuento también, si tú me acompañas, por acá, en esta sala de acá, que está dedicada al mundo campesino, ¿no es cierto?, y a ese mundo que habita el hombre campesino, ¿no es cierto?, donde de alguna manera hay, ¿no es cierto?, trabajo de cuero, ¿no es cierto?, tallado en madera, herramientas, ¿no es cierto?, y que nos va mostrando de alguna manera los objetos que utilizaban los campesinos, el hombre que trabajaba en el campo, que trabajaba en la siembra, en la cosecha, en el cuidado de los animales, ¿ya? Y también ese mundo campesino vinculado a la fiesta y a la religión, ¿ya? También hay figuras religiosas, hay instrumentos musicales que también están vinculados al tema de este mundo de montaña, este mundo del campo, ¿ya? Y que tanto vincula el museo, ¿no es cierto?, con la comunidad, ¿no es cierto? Te cuento además que es una sorpresa que se lleva la mayoría de las personas y que estamos en la parte antigua del museo, ¿no es cierto?, que si tú miras al techo te vas a encontrar con un trabajo elaborado a inicios de la construcción de la casa en 1886, ¿no es cierto?, que es un trabajo de pintura a mano de los constructores, de los artistas de ese tiempo, ¿no es cierto?, y que quedan muy pocas casas con ese trabajo tan detallado y tan minucioso de
de pintura. Bueno, Sara y Daniela, las invito a ustedes, les doy las gracias por haber venido al Museo de Arte y Artesanía, ¿no es cierto? Y las invito a ustedes dos y a la comunidad en general a que nos den una visita, que vengan al museo. El museo está abierto en la comunidad de martes a domingo, ¿no es cierto? Desde las 10 hasta las 5:30 de martes a viernes, sábado de 10 a 5:30, ¿no es cierto? Y el domingo de 10 a 2 de la tarde. Además de la sala, se pueden encontrar con otras actividades, con inauguraciones, charlas, talleres. Así que bienvenidas a ustedes, a sus familias y al público que quiera acercarse al museo a conocer más de la cultura local. Y eso fue todo por hoy. Y le quería preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó? Todo, lo que más me gustó fue el arte. ¿Y a ti? A mí me gustó mucho la sala interactiva porque podíamos hacer muchas cosas ahí. Y síganos viendo por las pantallas de Canal 30.